Porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Óscar Estrada sobre su novela Cuando el río suena. Óscar Estrada es escritor, guionista y periodista hondureño, fundador de Casasol Editores. Ha publicado las novelas El pescador de sirenas, La vida poética de Juan Ramón Molina e Invisibles, una novela de admiración y brujería. La colección de cuentos El Dios de Víctor y otras herejías, Tierra que vivo y Honduras, crónicas de un pueblo golpeado. En 2021 publicó el ensayo Tierra de Narcos. Como guionista ha trabajado en los largometrajes para cine La Condesa de Cabeza Hueca Films, Operación Navidad, Como el Chocolatl y El Monstruo de San Judas de Guacamaya Films, así como varios guiones para televisión y radio. Ha estado a cargo de la edición de más de 40 libros. Como editor ha recibido los premios Best Cover Design y Best Poetry Book Multi-Author 2016, Los Ángeles y Award Winning Author 2015, International Latino Book Awards. Cuando el río suena es su última novela publicada. Hasta ese momento yo nunca había visto un muerto. Sabía que la gente moría, había escuchado de ancianos que enfermaban y luego eran enterrados en el cementerio ubicado en los límites de la ciudad. Hasta recuerdo algún velorio en el barrio adornado el dolor por el muerto con flores en corona y el llanto explosivo de los familiares mezclados con chistes, tazas de café y galletas dulces, pero conocer la muerte como la conocí ese día nunca. Era la semana previa al año escolar. Un día claro a principios de enero de 1985. Los niños raspábamos las rodillas en las aceras del barrio y las niñas levantaban polvo saltando a la cuerda. El sol reventaba de calor las láminas aún nuevas de los techos y los colores tenían una inocencia primaveral. Recuerdo que estaba frente a mi casa jugando con los carritos de plástico en caminos de tierra hechos con la palma de mi mano. Llevaba un pañal blanco bañado con queroseno en la cabeza que mi madre me había colocado para matar la plaga de piojos. Su olor me mareaba. ¿Para qué tenés eso?, me preguntó Manuel, mi amigo y cómplice de correrías, quien apenas me vio señaló el turbante blanco idéntico al de Calimán, el héroe de historietas. Mi mamá me lo puso, comenté, resignado. Manuel arrugó la cara. Apesta, dijo, tapándose la nariz con asco. Yo encogí los hombros sin responder, ampliando con mis manos unos centímetros el camino de tierra que usaba como pista para mis carros. Y así iniciamos, amigos y amigas oyentes, un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Y hoy, como ustedes acaban de escuchar, contamos con la presencia, menos virtual, de Óscar Estrada, que es un escritor hondureño, pero que ahora está radicado en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y a quien le damos la más cordial y calurosa bienvenida. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, aquí estamos alegres de estar compartiendo este espacio con los amigos de República Dominicana. Hace poco tuve el placer de conocer República Dominicana. Qué país más bello el que tienen ustedes, y realmente estoy esperando ya el momento para poder tener una excusa y volver. Ah, sí, tenemos que armar algo y hacer un junte, como decimos nosotros aquí, un día de estos, sí. Con nuestro amigo Leonardo Nin, que también tú conoces, y un Sí. hermano nuestro, al que, o sea, nosotros nos conocimos ahí en la Feria del Libro de Neiva, en el sur del país, el pasado año. Y nada, Óscar, vamos a iniciar de inmediato preguntándote, ¿cómo surge tu interés en la literatura? O sea, en hacer literatura.
¿Y cuáles han sido los principales hitos de tu trayectoria como escritor? Mira, yo creo que mi interés por la literatura es bastante tardío, la verdad. Primero vino el interés por las historias, ¿no? Y tiene que ver más con el contexto en el que yo crecí, en Comayagüela, esta ciudad donde precisamente trata cuando el río suena. En mi casa no había libros, ¿no? Pero había muchas historias, especialmente mi abuela fue un personaje clave en este gusto por la narrativa, porque ella es una narradora nata, pues es una mujer que todo lo que ella hace siempre lo adorna con una anécdota, con una historia que ocurrió algo a ella o a su familia, y esa espina me la sembró desde muy pequeño y con esto crecí. Ya para el 2000, para el año 99, yo logré ingresar casi por accidente a la escuela de cine en Cuba, en San Antonio de los Baños, en el área de guión de cine para guionista. Y ese fue precisamente la realización que tuve de que había una técnica para escribir historias, había una técnica para desarrollarla, y de allí pasé luego a la literatura, también un poco por la necesidad, pero la literatura es definitivamente mi pasión. Creo yo que es una forma perenne de compartir experiencia y de transmitir información de una generación a otra, que todavía no hemos encontrado una mejor manera. ¿Y cuáles escritores tú leíste ya cuando comenzaste a leer libros propiamente, que te hayan marcado? O sea, puede ser narradores, poetas. ¿Cuál? Mira, definitivamente en aquel momento García Márquez con Cien años de soledad nos marcó mucho como generación, ¿no? Me leí todo García Márquez, me leí todo Hermann Hesse también en ese momento, ¿no? El Lobo Estepario, El Juego de Avalorios, Demian, todos estos libros que sí marcaron mucho. Isabel Allende fue muy importante también en ese momento. Desconocía mucho de la literatura hondureña, ¿no? La literatura hondureña es algo que vengo a descubrir ya mucho más adelante, y ya cuando estoy en un interés mucho más serio de incursionar como en la profesión de la literatura. Pero antes fueron los clásicos centroamericanos, los clásicos latinoamericanos, ¿no? Márquez, Borges, Cortázar, aunque apenas los entendía realmente. Y creo yo que definitivamente esos fueron como el inicio para mí para entender el universo que compone la literatura latinoamericana. Ya hablando propiamente de la novela que nos convoca hoy, Cuando el río suena, pude ver que el personaje principal de la novela lleva tu nombre, o sea, se llama Oscar Estrada. Esto Se se puede llama Oscar. tratar, Oscar, Estrada no. aunque en algún momento de la novela se dirigen a él como Estrada, con el apellido también. O sea, por eso yo deduje que era exactamente tu nombre y tu apellido. ¿Eso deja ver que hay mucho de autobiográfico en la novela, o hasta qué punto la ficción y la realidad se mezclan, o dónde comienza la realidad y termina o dónde comienza la ficción y termina la realidad? Ahí tú podrías decir. Mira, yo creo que al final, primero creo yo que toda ficción es parte biográfica, ¿no? Y toda biografía es parte ficción, ¿no? Eso no quiere decir que no hay reglas que tienen que cumplir en cada uno de los géneros. Yo no me atrevería a decir que esta es una novela biográfica, ¿no? Mi vida no es tan interesante, pero sí tiene muchos elementos biográficos que retratan un momento y un lugar en el que yo tuve que crecer, ¿no? Y un poco también el desarrollo. Mi intención, más que marcarme en el personaje, es marcar una generación. Yo estoy intentando, cuando el río suena, retratar esta generación que creció en los 80, que llegó adulto en los 90 en una sociedad violenta, con el fantasma de la Guerra Fría, y que de alguna forma también somos una generación que terminó destruyendo el huracán Mitch. Entonces ese es el cierre. Y cuando yo me presento, o cuando presento con mi nombre al personaje, lo que estoy haciendo en este personaje de calle, en este personaje un poco inspirado en la narrativa
inglesa, ¿no? De dos ciudades, es un poco retratar que yo pude haber sido este personaje también. Es un personaje que tiene un final oscuro, un final que lo encierra, ¿no? Que sí, desesperanzado. Yo no tuve ese final, afortunadamente, de que tiene mi personaje, y desde ahí me voy separando de él, pero también pude haberlo tenido, ¿no? Porque Comayagüela, Honduras, es un país realmente que a mi generación, y me atrevo a decir que la generación actual no nos da esperanzas. Nos encierra, nos corta las alas, nos destruye como personas, nos vuelve violentos, nos vuelve cínicos, y yo soy parte de esa generación, y eso es lo que trato precisamente de retratar en esta novela, que más que Oscar como personaje, también es una novela sobre Comayagüela como personaje. Sí, que Comayagüela, según estuve investigando para este episodio, comparte con Tegucigalpa como la condición de capital, si mal no entendí, ¿verdad? Como que son ciudades gemelas, como se dice. Así Sí, o sea, es, ¿no? un poquito para ubicarnos a lo que no somos hondureños, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? O sea, Tegucigalpa y esa ciudad son cercanas, o se confunden una ciudad con otra, o sea, son... ¿A qué distancia queda una de la otra? Para ubicarnos un poquito en el contexto. Mucha gente no sabe dónde termina una y dónde comienza la otra. Así, Ok, así, ¿no? Están los límites separadas no por están un río. definidos. Exacto. Están separadas por un río, que además es uno de los personajes también de mi novela. O sea, el río tiene un peso narrativo en esta pieza, ¿no? Como mi abuela es, yo diría, la sirvienta de Tegucigalpa, ¿no? Tegucigalpa siendo la ciudad donde vivían los señores de la ciudad, ¿no? Donde vivían los ricos, donde vivían los industriales, donde vivían los españoles, donde viven todavía, donde está el centro comercial, el centro financiero, es Tegucigalpa. Y Comayagüela es la ciudad de los indígenas, la ciudad donde estaban los huertos, la ciudad que alimentaba a Tegucigalpa, donde venían todos los sirvientes de Tegucigalpa, de Comayagüela. Todavía sigue siendo así. Es la parte más violenta de la ciudad, es la parte más olvidada, menos desarrollada de la ciudad, y fue precisamente en la dictadura de Carías, ¿no? Que coincide con República Dominicana en ese periodo de dictaduras con la de Trujillo, cuando se fusionan las dos ciudades y se le quita a Comayagüela todos los derechos que tuvo durante los 400 años que duró desde la colonia como ciudad independiente. Tenía su propio alcalde, tenía su propio consejo municipal, su propia policía, y a partir de ese periodo se le quita ese privilegio y se convierte en ciudad satélite de Tegucigalpa, en lo que se forma como el Distrito Central, que ahora es la capital de Honduras, pero que sigue siendo Tegucigalpa la que gobierna. O sea, todos los alcaldes son de Tegucigalpa, todas las decisiones son sobre Tegucigalpa, y Comayagüela nunca se le considera, ¿no? Hay ahora un movimiento que busca independizar Comayagüela como ciudad, pero yo le veo muy pocas probabilidades de prosperar. Al llegar a mi casa sentía las manos calientes. Me había convencido que por la mañana llamaría a Will para explicarle las razones por las que tomé el arma, que lo hice porque el abogado andaba loco y podía matar a alguien, o le inventaría alguna mentira. La metí en mi cintura y lo olvidé, no sabía de quién era, lo tomé sin querer, o juro que nunca lo he visto en mi vida, pero no lo hice. Cerré las puertas de mi cuarto y saqué el arma. Lo observé con detenimiento. Era una 38 de cañón corto, cromada y de mango como de madera, ligeramente gastada por el uso. Con cuidado logré identificar el retén del tambor y observé que solo había una bala. De pronto se me vino a mi mente lo más tétrico. El abogado no andaba el arma ni para matarnos ni para defenderse. Que borracho dispara y falla quedando desarmado frente a los atacantes, que sentirían legítima la defensa y lo perforarían como a un pascón. No, cargaba el arma para un solo propósito: suicidarse. Sentí curiosidad por saber la forma como el hombre se mataría.
sería por un tiro, eso era obvio. Y lo más seguro es que sería en la cabeza. ¿Dónde en la cabeza? Porque claro está que no es lo mismo un disparo en la sien a uno en la boca, o en el ojo, o en el occipital del cráneo. ¿Y cómo lo habría hecho? ¿Habría sido así nomás como me cansé del mundo y mi vida ha terminado? ¿Habría llorado antes de morir? ¿Habría sentido arrepentimiento de todo lo que hizo y lo que no hizo? ¿Habría pensado en Dios? Si iba a ser suicidio, me dije, no importaba realmente si el arma tenía 2 o 3 o 6 balas en el tambor. Después de todo, solo necesitas unas y las demás no se extraña. Si tenía una bala, era porque el abogado quería fallar, o en el mejor de los casos, que otro fallara. Oscar, esta novela, la ambientación de la novela es a finales de los 80 y parte de los años 90 del siglo pasado, ¿verdad? Y Así es. después, como tú dices, el ambiente de pobreza, violencia, mucha violencia hay también en la trama de la novela, pero que vamos a decir que América Latina y Centroamérica y el Caribe en esa época, incluso la década de los 80 se conoce como la década perdida, porque había mucho problema social, incluso muchos de nuestros países hasta llegaron a tener que hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para poder lidiar con la situación económica. Fue una época, y como tú también mencionaste, que todavía la Guerra Fría se sentía, porque el muro de Berlín termina cayendo en el 89, pero casi toda la década de los 80 estuvo marcada por esa situación política, social, económica. Hablo de todo esto porque la pregunta va dirigida a saber en los últimos 30, 40 años, la situación en Comayagüela, en Honduras, Centroamérica en general, ¿qué tanto ha cambiado? ¿O todo sigue igual? ¿O tú crees que hay algunos elementos distintos en esa realidad? Yo creo que como seguidor de la historia que soy, ¿no? Y como seguidor de la política también junto con la literatura, para mí son las tres fuentes de mi vida, ¿no? La literatura, la historia y la política. Eh, yo creo que no ha cambiado nada. No creo que hubo problemas que se vienen arrastrando desde principios del siglo, que llegaron del siglo XX, que llegaron al final del siglo XX evolucionados y mucho más complejos, ¿no? Que nunca se quisieron tratar por intereses mezquinos de las clases gobernantes, por ignorancia, muchas veces también de las personas que podían haber hecho algo para cambiarla, y por los mismos fantasmas de la Guerra Fría, ¿no? Que se fueron intensificando, ¿no? Y se fueron complejizando a partir de con el final del siglo. Y ahí vienen las maras, por ejemplo, las pandillas que son hijos precisamente de esta generación a la cual yo pertenezco, de los 80, ¿no? Y que eso nos arrastra al siglo XX con problemas que no podemos resolver, que no pudimos resolver y ahora se vuelven sumamente difíciles, casi imposibles, siquiera pensar en una solución a la problemática de la violencia, la problemática de la pobreza, la problemática del narcotráfico que ha ido también vinculándose, metiéndose dentro del país y que de alguna forma también está retratada todo este deterioro, todo esta carcoma que se fue comiendo la ciudad y que está visto desde los ojos de un niño de 14, 15, 18 años, sin poder entenderlo completamente, pero procesándolo de su propia experiencia. Eso es lo que está retratando precisamente la novela. Incluso esos personajes que están en la novela pudieran perfectamente ubicarse en la Comayagüela actual y en Honduras, a partir de lo que tú dices, y se sienten como que están sobreviviendo y que no tienen escapatoria y como que no tienen perspectiva y proyecto de vida quedándose en la ciudad o en el país. Eh, es como un círculo vicioso del que es difícil escapar. Eh, a- Claro, ¿no? pero a Y es pesar una de cuestión. eso, se podría salir adelante alguien allá, quedándose allá, o tú ves como única salida la migración, un fenómeno que también nos toca a nosotros como dominicanos, que yo recuerdo, porque yo también, yo tengo 43 años y tú tienes 49 o 48, ¿verdad? 48. Sí, Entonces, 48. más o menos somos contemporáneos y yo recuerdo Sí. siempre, porque yo también crecí en los 80, e incluso muchas referencias
que aparecen en la novela de películas, de música y eso, me resultaron muy cercanas porque yo crecí en los 80 también, o sea, un poquito más joven que tú, pero sí. Y recuerdo que la gente siempre pensaba en el llamado sueño americano, en escapar de su realidad y emigrar. Y todavía, aunque yo creo que en República Dominicana, yo no noto que sea tan intenso como en esa época el deseo de irse del país, pero sí todavía hay gente que incluso ahora está muy de moda la famosa vuelta que los dominicanos hacen por Centroamérica. O sea, los dominicanos, incluso hay problemas ahora con Guatemala porque no pide visado Guatemala, entonces muchos dominicanos lo usan como puente para entrar a Estados Unidos por México. Eso le llaman aquí la vuelta, que es otra forma de emigrar, distinta a la más común, que era emigrar yéndose en Yola hacia Puerto Rico y de ahí saltar a Estados Unidos continental. O sea, como personas que no ven salida de si se quedan en su país, ¿tú crees que eso es así, o sea, y seguirá siendo así, o tú ves que hay algún resquicio de esperanza o todo está perdido? Pues para mi personaje en la novela y para los personajes de mi novela, por más que luchan, al final no lo logran, no están atrapados por sus circunstancias, no tienen esperanza, es una novela completamente desesperanzadora. Y varias personas me han dicho también que es una novela desgarradora también, que te coloca en un estado de ánimo a partir del primer capítulo, con el horror que describe en el primer capítulo y que no da esperanza, no da salida durante todo el desarrollo y al final terminan cerrando el personaje, ¿no? En la desolación absoluta, ¿no? Simbólica y absoluta, ¿no? Y creo yo que ese recoge el espíritu de mi generación en el sentido de que no hubo esperanza, no nos dieron esperanza, y de alguna forma hemos deambulado por el siglo XXI tanteando a dónde es más seguro caminar para sobrevivir. Y eso también ha sido parte de mi experiencia. No creo que como generación tampoco hayamos podido construir esperanzas para las generaciones futuras, precisamente porque si no las conocimos, ¿cómo podemos crearlas? ¿No? Entonces, en ese sentido, el país sigue siendo un país sin posibilidades para los jóvenes, sigue siendo un país que no presenta salidas a esa realidad que se ven enfrentados día a día, ¿no? Es un problema, es un país con suma pobreza, con mucha violencia y que la única salida que se presenta cada vez incluso más limitada es la migración. Y bueno, y eso es lo que retrata de una manera honesta, crítica también esta novela. No creo que la situación haya mejorado. De hecho, yo creo que ha empeorado porque la violencia que retrato en Cuando el río suena sigue siendo bastante naif, sigue siendo bastante inocente, no sigue siendo una violencia no por eso menos peligrosa, no por eso menos mortal, pero también todavía con un aura infantil. La que vemos ahora ya no lo es, ¿no? La que vemos ahora es otro tipo de violencia Más cruda, más desalmada. Más cruda, más espectacular, creo yo. Creo que en los 80, los 90 había una vergüenza alrededor de la violencia. Ahora hay un espectáculo alrededor de la violencia y eso sí ha cambiado ya de una generación a otra, lo cual pues nos debería de preocupar a todos. Bueno, ya para no terminar con una nota tan pesimista la entrevista, Oscar, aunque la realidad es la realidad, no podemos ocultarla y la literatura sirve para eso, para ponernos de frente con la realidad de la vida y del mundo. Pero ya vamos a hablar de cosas más agradables para terminar la entrevista y vamos a hablar de Casasol Editores. ¿Cómo surge esta iniciativa editorial? ¿Qué tipo de libros o de literatura ustedes publican? Háblanos un poco de eso. Mira, el Casasol Editores surge por una necesidad, ¿no? Primero como lector, de vivir en Estados Unidos y darme cuenta de que es imposible conseguir literatura hondureña en Estados Unidos, o era imposible cuando se armó Casasol en el 2012.
No había forma, si no estabas en Honduras, no había forma de conseguir libros sobre Honduras, ¿no? Y aquellos que no teníamos acceso a la biblioteca del sistema académico en Estados Unidos, pues no teníamos acceso a la literatura hondureña. Entonces se crea un poco para poder facilitarme o a personas como yo, leer literatura centroamericana contemporánea y anterior, ¿no? Que nos permita mantener este contacto con nuestros orígenes. A partir de ahí, pues voy descubriendo también que mi ignorancia en la literatura, como te digo, yo no vengo de una familia literada, ¿no? Entonces, mi ignorancia sobre la literatura hondureña era bastante en aquel momento y con vergüenza lo admito ahora, ¿no? Que quería ser escritor sin haber leído, sin tener una base de literatura hondureña y centroamericana que me permita a mí como escritor decirme aquí me paro y a partir de aquí construyo. Y entonces viene el proyecto de construir también esa base y viene el proyecto de los clásicos centroamericanos que venimos trabajando desde el 2012. Llevamos ya 10 libros de literatura entre 1875 y 1945 que consideramos que es importante conocer a nuestra generación para poder entender de dónde venimos, ¿no? Es la primera literatura centroamericana y que realmente sí nos presenta un panorama de la literatura de Centroamérica de aquella época mucho más rico de lo que uno puede encontrar solamente en los libros de historia. Entonces, yo creo que la literatura es como los sueños, nos dice aquello que en la realidad no queremos decirnos. Si sabemos leer la literatura, podemos leer también la psiquis de una generación. Y si me preguntas ahora qué tipo de libros publicamos, yo le pongo como filtro cuando leo un texto, decir, este libro, ¿qué lectura tendrá dentro de 50 años? Cuando ya el autor haya muerto, cuando ya el autor no exista físicamente, pero el libro seguirá existiendo. ¿Qué lectura tendrá este libro en esa generación? ¿Qué le dirá a esa generación dentro de 50 años que no encontrará en otro lugar, ¿no? Y ese es el filtro que me permite a mí saber también qué libros vale la pena publicar, ¿no? Porque hay muchos libros que me hablan de la realidad, pero más allá, dentro de 5 años ya no me dice nada, no me cuenta nada, o me habla de una conflicto íntimo que también resulta irrelevante históricamente. Entonces, esa conexión que estamos buscando entre esta generación con una o dos generaciones adelante, que es la misma que nosotros hemos encontrado esta generación con 3, 4 generaciones atrás, ¿no? O 2 generaciones atrás. Ese es el hilo que queremos construir, que creemos que realmente es clave para poder lograr en un futuro, ¿no? Esta construcción de una identidad propia y de un Estado nacional. Oscar, ya para concluir este interesantísimo conversatorio contigo, ¿dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de Cuando el río suena? ¿Dónde está? Mira, esa está en Amazon principalmente. En Honduras está en las librerías, en las principales librerías, pero a nivel internacional, desafortunadamente, solamente tenemos las plataformas digitales. Todos los libros donde se venden libros en internet, Amazon, Barnes Nobles, Google Books, todos estos, ahí se encuentra el libro Cuando el río suena. Sí, trataremos de dejar los comentarios, tanto en iVoox como en YouTube y en Spotify, el enlace para que los amigos lo puedan adquirir ahí. Oscar, pues solamente me resta agradecerte sobremanera tu participación en este episodio del podcast y esperamos que esta no sea la última vez que te tengamos por aquí. Gracias, Edward, y estamos a la orden también. Y no, tengo más libros de los que podemos seguir hablando, así que... Exacto, o sea que esperamos dentro de unos meses tenerte de vuelta por acá y compartiendo sobre tus otras novelas. ¿Tienes solamente narrativa publicada Tengo ficción y no ficción, ¿no? De novelas tengo 3 novelas. Okay. Cuando el río suena, Invisible y El pescador de sirenas. Pescador de sirenas es sobre la vida del poeta Juan Ramón Molina a principios del siglo XX, un poeta
romántico que es el símbolo de la literatura hondureña, pero además es un poeta trágico porque murió muy joven, producto del alcoholismo y la depresión, lo cual me parece bastante simbólico que el símbolo de la literatura hondureña sea alguien que murió joven y por alcoholismo, ¿no? Y tengo Invisible, que es una novela que trata sobre migración, ¿no? Una mezcla que hago ahí de migración y brujería. Exacto. Sí. Sí. Y luego tengo libros de no ficción, Tierra de Narcos, que es el más importante de ese género, que ha sido tomado por Penguin Random House con el sello Grijalbo, y otros libros también sobre ensayos y sobre investigaciones periodísticas en la región centroamericana. Pues bien, pues queda hecho el compromiso de volver por aquí a hablarnos de esos otros títulos. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Edward, y estamos a la orden. Saludos a todo el público de República Dominicana. Esperamos algún momento estar nuevamente por ahí, ojalá muy pronto. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.